Este mensaje, el Señor lo ponía en mi espíritu en la semana y meditaba en esa palabra, descuido, y comencé a buscar diversos significados, ¿verdad?, en cuanto a esta palabra descuido. Y cuando nosotros buscamos esta palabra descuido, según la Biblia, habla de negligencia. Es una actitud grave descrita como pecado, pereza espiritual y una falta de diligencia en la vida cristiana, que a menudo, escuchen esto bien, resulta en enfriamiento espiritual y en la caída en tentaciones. Se enfatiza la necesidad de cuidar la salvación, la oración, el estudio de la palabra y congregarse. Todos entendieron eso, ¿verdad? Mire, cuando nosotros vamos a este capítulo 2 del libro de los Hebreos, le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta. Cuando vamos a este verso 1, empieza enfatizando diciendo: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros analizamos este contexto, nos damos cuenta que el escritor de los Hebreos está diciendo que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y en el contexto, el escritor de los Hebreos está hablando a un grupo de judíos que habían entregado su vida a Cristo, que dieron un paso de fe porque de alguna manera u otra escucharon el mensaje de salvación. Eran un tipo de gente que practicaban el judaísmo, pero ahora, mediante el mensaje de salvación, deciden tomar a Cristo, deciden aceptar la salvación. Y yo meditaba en esto, hermano, porque el escritor les estaba advirtiendo de no desviarse de su fe cristiana. Ahora, ¿por qué el escritor le está diciendo a este grupo de creyentes que aceptaron a Cristo, que practicaban el judaísmo? ¿Por qué le está diciendo que no se deslice? Que es que en aquel tiempo había una opresión, había una persecución en contra de todo aquel que era llamado cristiano. Y esa persecución era tan y tan fuerte que este tipo de gente estaban como que debatiendo entre si soltaban su fe y se devolvían a lo que hacían antes. Gloria a Dios. ¿No están conmigo? Y el escritor le está diciendo: óyeme, lo que ustedes oyeron, el mensaje que Cristo trajo de salvación, tienen que llevarlo a la par, tienen que atenderlo con mucha diligencia. Pero yo meditaba en esto y me miraba esa palabra que dice por tanto. Escúchame bien esto, iglesia. Esa palabra por tanto es una conexión con el mensaje que Cristo predicó. ¿Están aquí conmigo? Con la intención de que este grupo de creyentes se aferraran firmemente al evangelio para desviar, que se desviaran, para evitar que volvieran a donde salieron. Por eso es importante atender lo que Cristo habla por medio del mensaje y por medio de su palabra. Porque es un adversario que quiere moverte del lugar donde tú te encuentras para llevarte al lugar donde tú estabas. ¿Estás conmigo aquí? Entonces, yo meditaba en esto, hermano, y me llevaba el Señor poco a poco. En la madrugada de ayer estoy un poco cansado, por eso es que si usted me ve, no he dormido casi nada. Y yo buscaba esa frase que dice: no sea que nos deslicemos. Escuche esto para que aprenda algo bonito hoy. Esta palabra deslicemos se utiliza en griego para el geo, que evoca la imagen de un barco que por no estar bien anclado o por falta de atención del navegante es arrastrado fácilmente de la corriente. El escritor está diciendo que no se deslice. Pero cuando usted busca el contexto de esa palabra deslizar, se está hablando de un barco que no está anclado, que la corriente se lo puede llevar. Y yo meditaba en esto y yo decía: wow, que sinceramente esto, cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida espiritual, muchas veces nosotros no tenemos el ancla tirado. Y por eso cuando vienen los
los vientos fuertes y viene la amenaza y viene la corriente, nos deslizamos fácilmente. Pero yo creo que yo vine a hablar con una iglesia en esta tarde que Dios está diciendo: tire el ancla, anclate en la palabra, anclate en la profundidad, que cuando lleguen los momentos difíciles no te mueva la corriente, que cuando llegue la prueba no te mueva la corriente. Ay, que Dios está buscando firmeza en esta casa. Dios te está diciendo a alguien: tienes que anclarte bien, porque hay una corriente que quiere deslizarte, hay una corriente que quiere moverte, y Dios le está diciendo a alguien: no te muevas, mantente firme, aunque sea fuerte, aunque sea duro, aunque tengas batalla, aunque tengas aunque estés pasando momentos duros, no te muevas, anclate en la palabra de Dios. Es que donde yo entro con el mensaje que Dios me ha ministrado. Hay mucha gente que se está deslizando. Aún cargando Biblia se están deslizando. Aún viniendo todos los días se están deslizando. Es un llamado 911 que Dios nos está haciendo hoy. Tenemos que tirar el ancla. ¿Qué hace el ancla cuando tú lo tiras al barco? Le da firmeza. Hace que el barco se quede ahí, no se mueva. Y Dios le está diciendo a la iglesia hoy, nos está diciendo a cada uno de nosotros, que tenemos que buscar esa firmeza en Dios. Que no podemos seguir con las corrientes que nos arrastran. Que no podemos seguir practicando el pecado que nos arrastra. Que no podemos seguir practicando las cosas que nos deslizan y nos llevan al lugar del origen donde Dios nos sacó. Entonces, si el barco no tiene ancla, cualquier orita lo tira. Y hoy puede estar aquí, mañana puede estar allá. Pero el cristiano no puede ser así. El cristiano, aunque venga la corriente, aunque venga el río, aunque venga el diablo, aunque vengan los demonios, tiene que mantenerse anclado en la verdad de Cristo. Tiene que mantenerse anclado en la verdad del Evangelio de Jesucristo, amado. Y Dios está buscando gente firme en este tiempo que le crea. Dios está buscando gente firme que tenga el ancla bien puesto para que cuando llegue el momento difícil no se mueva. Hay gente que tiene que tirar el ancla esta tarde, que por el descuido no están bien anclados en el Evangelio y el enemigo los está arrastrando para el lugar donde Dios los sacó. Y yo vino a decirle a alguien en esta tarde: tienes que anclarte, porque hay una corriente que quiere llevarte. Tienes que anclarte porque hay un descuido espiritual y tú lo sabes. Cada uno de nosotros sabemos cuál es el área débil de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos por lo que estamos batallando. Pero el problema no es saberlo, el problema es qué vamos a hacer con esa área débil. El problema no es saber que tengo una debilidad, el problema es saber qué voy a hacer con esta debilidad. Porque la Biblia dice: diga el débil fuerte soy. Tú eres fuerte en Cristo, tú eres fuerte en Cristo, tú eres fuerte en Dios, tú eres fuerte con Dios. El problema es que cogemos esa debilidad para justificarlo y la cogemos como escudo. Dios trabaja conmigo aquí, pero en esta área no. Y esa es el área donde Dios quiere trabajar contigo. En el área que tú dices que no puedes ser fuerte, es el área que Dios quiere fortalecerte. Por eso te está diciendo hoy que hay un descuido, y por medio de ese descuido las consecuencias pueden ser fatales. Entonces no podemos seguir alimentando esa debilidad. No podemos seguir comiendo esa debilidad como bastón. Y pasan los años y seguimos con ella ahí. Seguimos apoyándonos con ella de bastón ahí. Y Dios queriendo usarte. Dios queriendo hacer cosas lindas contigo. Dios queriendo llevarte. Dios queriendo hacer cosas lindas contigo, pero como no quieres soltar eso. Aleluya. Y yo creo que algo que Dios vino a decirnos a cada uno de nosotros es que tenemos que volver a fortalecernos en Dios. Porque si
si Dios está trayendo esta palabra es porque hay un descuido en nuestra vida. Ya la oración no es nuestra prioridad. Ya los ayunos no son nuestra prioridad. Ya la vigilia no son nuestra prioridad. Ya la palabra no es nuestra prioridad. Haga un análisis desde que usted se levanta. ¿Cuál es su prioridad? Entonces usted me va a decir si hay un descuido o no hay un descuido. Si usted se levanta y lo primero que agarra es el teléfono y no la Biblia, hay un descuido. Si usted no ora hace 3 días, hay un descuido. Si tu último ayuno fue en el templo viejo, hay un descuido. Tu última vigilia fue en el 2025. Si ya no te levantas en la madrugada a ir por tu iglesia, hay un descuido. No sé qué sucede cuando nos descuidamos. Comenzamos a deslizarnos. Comenzamos a desinteresarnos de las cosas espirituales y nos convertimos en creyentes carnales, aún viniendo todos los días. Entonces, como conocemos la liturgia, lo hacemos todo por hacerlo. Como sé cantar, canto. Como sé dirigir, dirijo. Como sé predicar, canto. Hago lo que voy a hacer. Pero desconectado de Dios. Y ahí es donde está el problema del hombre con Dios. Porque no es solamente hacer, no es solamente desenvolverse aquí al frente, hay que desenvolverse primero en el secreto, para que cuando nos paremos aquí, la gloria de Dios descienda, para que cuando nos paremos aquí, el poder y la unción de Dios fluya con poder. Hay gente que ha dejado la oración, y la oración es el combustible del creyente. La oración es el combustible de cada uno de nosotros, hermano. Yo paso un día sin orar y yo me siento raro. Ay, pastor, no diga eso, sí. Siento como la carne se quiere trepar. Vamos, ustedes son los únicos que vuelan aquí. Santo. Vamos. Aleluya. Cuando dejo de orar, siento que estoy contestando de la manera que no debo de contestar. Cuando dejo de orar, siento que no trato a mi esposa como tengo que tratarla. Se me fueron como 10 aquí ahora. Todos lo maquillamos con corbata y gabán. Y Dios está diciendo: hay un descuido. Arregla la grieta. Arregla la grieta. Santo. Alabado sea tu nombre, Jehová. El problema de este asunto es que podemos ser funcionales, pero descuidados de lo espiritual. Podemos cantar, podemos predicar, podemos viajar el mundo, podemos dirigir una iglesia, pero descuidados de la fuente. Gracias por su entusiasmo. Entonces, este mensaje tiene que volvernos a llevar a la fuente. ¿Tú te acuerdas cuando ponías el teléfono en modo avión y no había quien te llamara? ¿Te acuerdas cuando te encerrabas en el cuartito y decías: no quiero que los nenes me molesten, por favor, que quiero hablar con mi hermano? Mire, no se sienta mal. ¿Sabe por qué? Porque el miércoles tuve que coger y decirle a mi esposa: te voy a dejar en el trabajo, que voy por el monte. ¿Sabe por qué? Porque siento que estoy bajando, siento como que la unción no está fluyendo. Amado, yo no estoy predicando esto por predicarlo, estoy predicando esto porque yo lo viví. Y si yo lo viví, yo sé que Dios le está diciendo: hay un descuido. Vuelve a orar, vuelve a hablar conmigo, vuelve a subir a la montaña, vuelve a ayudar. Aleluya. Y el problema es que cuando no somos sinceros con Dios, seguimos haciendo las cosas por hacerlas. Como ya sabemos predicar, traemos un mensaje. Como ya sabemos hablar, hablamos, pero desconectados de Dios. Hablamos de Él, pero no tenemos a Él adentro. Vive Dios. Queremos que otros hagan, pero nosotros estamos descuidados también. Por eso me gozaba cuando la hermana decía que Dios le mostraba una visión, lo que ella hizo. Y para que no caiga en pecado, hermano, sabe que yo le dije a todos los oficiales de aquí que vinieran hoy en ayuno. Pues ya están entendiendo por qué fue. Porque el hombre que ora, la mujer que ora, Dios siempre lo va a dirigir. Porque cuando el diablo venga
el diablo venga a destruir, se va a encontrar con una fortaleza espiritual, se va a encontrar con gente que se levanta de rodillas. Bueno, yo voy a hablar con gente que ora aquí, yo no sé. Yo voy a hablar con gente que todavía se levanta de buen lugar. Yo voy a hablar con gente que todavía se pone en la casa con las manos llenas de aceite y le pone las manos a las paredes y le pone las manos a los hijos, le pone las manos al esposo y dice: diablo, en mi casa tú no vas a entrar, en mi casa tú no vas a destruir. Levanta esa mano y alaba a Dios. Levanta esa mano y alaba a Dios. Hay un descuido que vas a hacer. Hay un descuido que vas a hacer. Solamente piensa y medita cuánto tiempo le estás dedicando a la oración. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración? Solamente haga un análisis, no me lo tiene que decir. Y usted mismo se va a contestar si verdaderamente hay un descuido espiritual. Entonces queremos que la gloria de Dios baje en el culto, pero toda la semana no lo provocamos en la casa. Queremos que la gloria de Dios descienda y rompa cadenas, pero muchas veces estamos desconectados del que rompe las cadenas. Mire, ¿sabe lo que sucede cuando nos descuidamos espiritualmente? Comenzamos a menguar. Escuchen bien esto, ese es el primer paso. Comenzamos a menguar. Antes orabas 3, ya estás orando 15 minutos. Antes ayunaba hasta las 3, ya estás ayunando hasta las 11 y orando 1. Puedes estar 8 horas en Instagram, en TikTok, pero cuesta 1 hora en la hora. ¿Y Aleluya. Y comenzamos a bajar. Antes venían todos los días cultos, ahora viene uno. Menguando. Ahora se te llama para darte una parte y dice: no, es que dale la parte a otro. Menguando. Aleluya. Y eso se nota en el culto de Dios. No les echen la culpa a los predicadores. Se supone que el pueblo es el que les eche leña al fuego. Pero si no hay leña en el secreto, ¿qué le vas a tirar? Ceniza. Dios está diciendo a la iglesia: hay que volver al fuego. Pablo le dijo a Timoteo: ahí ve el fuego que hay en ti. Ahí ve el fuego. Sacude a alguien y dile: vuelve al fuego. Vuelve a la vigilia. Vuelve al secreto. Vuelve a buscar a Dios. Hay poder. Comenzamos a menguar, dejamos de congregar, comenzamos a practicar el pecado nuevamente. Eso es lo que pasa cuando hay un descuido. Eso es lo que pasa cuando dejamos las puertas abiertas. De donde Dios nos libertó, volvemos allá. Aleluya. De donde Dios nos rescató, volvemos a practicar lo que hacíamos. Bendito es el Señor. Gloria. Cuando hay un descuido, no hay coinonía. No digo que cuando hay un descuido, no nos llevamos los unos con los otros. Parecemos los carritos locos de la feria de bar, chocándonos con otros. Pero eso pasa cuando hay un descuido. Porque el hombre que ora, la mujer que ora, cuando ve las cosas raras, dice: a mí no me venga a hablar de eso, porque yo estoy enchufado con mi mamá. A mí no me venga a hablar de eso, porque yo tengo mis ojos puestos en aquel que me llamó y me tomó por soldado. ¿Cuándo pueden alabar a Dios? Aleluya. Mira, iglesia, el Escritor le está diciendo a este grupo de creyentes: por lo tanto, vamos con este volumen aquí, finito. Es necesario que con más diligencia tengamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe cuánta gente se está deslizando? Aleluya. ¿Sabe cuánta gente ya no sabe ni una cuarta parte de lo que era antes? Gloria. Pero no me tiene que contestar. Simplemente que hay un descuido. Aleluya. Simplemente que hemos soltado lo primordial. Hemos soltado lo que nos mantiene de pie.
Hemos soltado la fuente, el río de agua viva que nos sostiene en momentos de debilidad. Y Dios le está diciendo a alguien: tienes que bregar con ese descuido. Tienes que bregar con esa grieta, como decía la hermana Noemí. Porque tú sabes qué es lo que pasa: que cuando tú tienes una cisterna y tú no le metes un parcho de agua, por más que la llenes, se vacía. Hay gente que Dios lo llena el domingo, pero el martes está vacío de nuevo, ¿verdad? Lo llena el martes y el jueves está vacío de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que hay un descuido y Dios te está diciendo: ponle un parcho al sistema, ponle un parcho al sistema. Y Dios te quiere igual y te vacía, y Dios te divierte igual y te demonia, y Dios te da pecar igual y tú te atas, y Dios te está diciendo: déjese de esto, que yo no estoy esperando. Siento ganas de alabar a Dios. Los deslices vienen por descuidos espirituales. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos familiarizamos con el descuido. ¿Sí? Nos familiarizamos. Porque estamos descuidados, seguimos trabajando. Seguimos cantando. Seguimos cantando que el fuego baje, pero deslizando. Aleluya. Yo vino con un mensaje demasiado serio. Yo vino con una palabra demasiado seria para cada uno de nosotros. Usted me dice: mira, ya tú llevas 1 año y 5 meses, se supone que ya tú estás haciendo algo. Aleluya. Se supone que el brillo de Dios se te note por alguna. Que Dios me entiende, si me entiende que hay una necesidad en tu vida y que tienes que arreglarla hoy. Hay poder. Que hay un descuido que tienes que arreglarlo hoy. Que hay una dejadez que tienes que arreglarla hoy. Que hay un descuido espiritual que tienes que arreglarlo hoy. No mañana. Hoy Dios le está diciendo a la iglesia Maranatha de Carolina: hay que arreglar cuentas conmigo. Siento ganas de alabar a Dios. Dios vino a decirnos a todos aquí esta tarde que hay un descuido que hay que arreglar. Usted puede hacer muchas cosas para el Señor, pero descuidado espiritualmente. Y tenemos que volver a la oración, iglesia. Aleluya. Tenemos que volver al secreto. Aleluya. Tenemos que volver a cerrar esa puerta. Y los que viven en el campo, cómprense un machete viejo y limpien el patio y pongan una silla allí y pongan a orar en el monte. ¿Usted no se ha dado cuenta de las cosas que están sucediendo en el Medio Oriente? ¿Usted no se ha dado cuenta cómo están los países grandes, las grandes naciones peleando unas con otras? ¿Usted no se ha dado cuenta que la crisis mayor ya mismito va a ser el agua? Usted no se está dando cuenta que pronto viene una escasez de alimentos. Usted no se ha dado cuenta que la profecía se está cumpliendo y la iglesia descuidada. Aleluya. Está predicando a nosotros. ¿No me crees? Va a ser las redes sociales. Amenaza, guerra, muerte, hambre, hijo contra padre. ¿Y la iglesia cómo está? Brincando, llena de emociones la iglesia. Perdóname. Pero yo no voy a dejar que la iglesia se pierda hablando de mí y lanzando. Tenemos que volver a arreglar lo que está roto. Tenemos que volver a arreglar el altar. Elías, antes de que bajara fuego, dijo:
Ya Dios está cansado de que nosotros sigamos proyectando que somos cristianos y nuestro comportamiento no va acorde. Esto fue lo que Dios me ministraba en la madrugada. Yo quiero una iglesia fuerte. Yo quiero una iglesia diferente. Y para crear una iglesia fuerte y una iglesia diferente, tenemos que volver al secreto y arreglar el altar y dejar la dejadez y volver a orar como antes y volver a ayudar como antes y volver a subir el secreto como antes. Aquí hay que ser cristiano de verdad. Aquí no se puede ser cristianos a medias, con un pie en el mundo y uno en la iglesia. No, aquí hay que meter los dos pies en la roca que se llama Cristo Jesús. Esta salvación hay que cogerla bien en serio, iglesia. Toca a alguien y dile, esto hay que cogerlo en serio. Ya lo sé, dile, esto hay que cogerlo en serio. Las cosas de Dios son serias, iglesia. No podemos seguir chocando con la misma piedra. No podemos seguir saliendo del hoyo y volviendo a caer en el hoyo. Y yo entiendo que hay debilidades. Yo entiendo que Dios va trabajando. Pero hay gente que ya no está derecha y ya está de vianda. Ya tú no estás para tocar cosas aguas. Ya tú estás para tomar la palabra dura, la dura. La que nos corrige cuando estamos mal. La que nos da fuerza cuando estamos débiles. La que nos dice, endereza los bolsillos. Porque no me gusta de la manera que me está sirviendo. Alabe a Dios en esta hora. Pastor, dame Biblia. Vamos a la Biblia. Hubieron hombres que se descuidaron espiritualmente. ¿Sabe cuál fue el primero? El rey Salomón. Un hombre que Dios le entregó un reinado. Un hombre que Dios le dio una sabiduría que aún los príncipes y los reyes de otro lado venían a escuchar la sabiduría de este hombre. Y arrancó bien. Arrancó con un fervor. Arrancó con un fuego, como arrancan los hombres. Vamos. Que tú lo ves en el culto hablando lengua, pero cuando le llega la prueba y viene a buscar el cuerpo. Que cuando le pisan un callo dicen me voy y tú no vas a hablar conmigo. Santo. Tú estabas corriendo por la iglesia, me parece un pueblo. Cuando te llegue el momento difícil, háblame lengua y córreme también cuando te llegue la prueba. Cuando te llegue el momento duro, háblame lengua también ahí sentado. Eso habla de quién tú eres, Dios. Tenemos un rey Salomón que se descuidó. Un hombre con una sabiduría que Dios le había entregado. Un hombre que arrancó con un fuego espiritual terrible. Pero con el tiempo, escuchen bien esto, su corazón se desvió a las alianzas. Sin embargo, Dios fue el que lo puso. Sin embargo, el que Dios le dio la sabiduría fue él. Pero ahora este hombre comenzó a hacer alianza. ¿Cuál fue el problema de este hombre? Adore a Dios lo que yo conozco. Gloria a Dios. Vive. El problema de este rey fue que descuidó el mandato que Dios le había dado. Tocar y decirle, lo que Dios te diga tienes que hacerlo. Este hombre, Dios le da un mandato claro a él y le dice, no te enamores de las mujeres extranjeras. Santo. No te enamores de las mujeres extranjeras y paganas. ¿Y qué fue lo primero que hizo él? Empezó a buscar paganas y extranjeras. El de la sabiduría, el del conocimiento, el que Dios había puesto en el reinado, ahora estaba mirando donde Dios le dijo que no mirara. ¿Sabe qué pasó con el rey en el descuido de él? Que comenzó a levantar altares a dioses paganos cuando eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera. Se enamoró de mujeres que no tenían
lo que Dios le había dicho. Aleluya. Y muchos de los que estamos aquí sabemos lo que tenemos que hacer y lo que Dios quisiera. Vamos. Y muchas veces la corriente nos arrastra, pero tú sabes por qué es el problema. Porque no hacemos lo que Dios nos dice. Alábenlo por favor, fuertemente. Oramos, Jehová. Qué lindo es el Señor. Entonces el rey de la sabiduría terminó haciendo altares a dioses paganos por complacer a las mujeres que tenía. Pero diga conmigo, pero todo hay una consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos, bien o mal, trae consecuencias. Le llegaron las consecuencias al rey Salomón. ¿Saben cuáles fueron las consecuencias? Se lo voy a decir rapidito. Aleluya. Mira lo que dice. Que el reino de Israel se dividió y se perdió aquella unidad que su padre David había logrado. ¿Por qué vino eso? Por la desobediencia de él. Por mirar para donde no tenía que mirar. Y esto pasa en la iglesia. Esto no solamente le pasó a Salomón, esto pasa en la iglesia. Cuando comenzamos a mirar para donde no tenemos que mirar. Cuando comenzamos a mirar para donde estaba, me decimos, allá yo no pasaba. Aleluya. Pero siempre tenía la acera llena. Y hay gente coqueteando con el mundo. Y Dios está diciendo, de donde te saqué, no vuelvas. De donde yo te limpié, no vuelvas a ensuciarte. Mantente firme. Los descuidos traen consecuencias. ¿Saben? Toda la gente que yo he conocido, hombres de Dios, que tenían su familia aquí en la iglesia, no estoy hablando de en general, hombres de Dios que Dios los usaba, hombres que Dios los levantaba, hombres que profetizaban, hombres que predicaban y se descuidaron y perdieron su familia. Aleluya. ¿Pero por qué llegó eso? Por un descuido. Las cosas no llegan de la noche a la mañana. Todo empieza poco a poco. Hoy dejo de orar, hoy dejo de llegar a la iglesia y comienzas a menguar. Y el descuido te puede tocar la puerta, iglesia. ¿Sabe cuánta gente ha perdido su familia? ¿Sabe cuánta gente ha terminado en hospitales psiquiátricos por un descuido? Gente que estaban bien, se descuidaron y el enemigo los agarró. Y todas esas cosas es las que Dios quiere que tú pases por ellas. Aleluya. ¿Se puede dar la Dios? Es una película de terror aquí. Qué lindo es el Señor. Santo. Toca a alguien y dile, no te descuides. Ahora, no solamente el rey Salomón cayó en el descuido, también el rey Saúl. Vive. Escucha bien, Salomón y ahora el rey Saúl. Pregúntame cuál fue el problema de él. ¿Cuál fue? La desobediencia. Vamos aquí. Saúl desobedeció a Dios con unas instrucciones que el profeta Samuel le había dicho. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 15:3. Vaya conmigo allí. Vive Dios. Te adoramos, Dios. Verso 3, mira lo que dice. Primera de Samuel 15:3. Santo. Vamos a ver qué le pasó a Saúl. Mire la directriz que se le dio a este hombre. Ve y una coma, juez y otra coma, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca, oveja, camello y asno. Ese fue el mandato que el profeta le dijo a Saúl. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso fue lo que Dios habló. Ahora, pastor, ¿por qué este Dios tan sanguinario? Que quiere que maten a los niños, a las ovejas, todo el mundo. Déjame explicar. En aquel tiempo los reyes peleaban por el territorio. Pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Biblia que ellos venían cargados de oro, cargados de plata. Y en la parte posterior, en la parte de atrás, venían los ancianos, los niños, las damas, los enfermos. Y este pueblo Amalek comenzó a atacar el pueblo por atrás.
hicieron una masacre terrible con el pueblo de Dios. Y Dios dijo, si esta gente los dejamos vivos, más adelante van a ser un problema. Por eso es que hay problemas que tú los tienes aquí y tienes que cortarlos aquí. Porque es que está tu lado, no estoy hablando de tu esposa. Santo. Alaba. Alaba ahora. Hay problemas que si tú no los resuelves aquí, te van a salir aquí al frente. Y por eso Dios le dijo a Saúl que saliera de cosas. Le dijo, no dejes nada, ni los niños, a nadie dejen. Pero ¿qué sucedió? Ante la Biblia. Mire lo que dice. Vamos a ver lo que hizo Saúl. Y Saúl y el pueblo, mire cómo dice, perdonaron a Gad, el primer fallo. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, se quedó con todo lo bueno y lindo. De los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Qué mamey? Santo. Destruyeron los altares, destruyeron la figura, pero lo que estaba bonito se lo llevaron. Eso fue lo que le dijo Dios. Yo le digo, no dejen nada, ni los animales. Y hay veces que Dios nos da instrucciones y nos dice que hagamos cosas y hacemos ciertas cosas, pero otras. Y eso se llama desobediencia, porque eso le costó el reinado al rey Saúl. ¿Sabe qué le costó? Que Dios lo desechara como rey. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegó el profeta, dice la Biblia que vino palabra de Jehová a Samuel. Porque la gente piensa que Dios es ciego. La gente piensa que puede jugar por el pecado y que Dios no viene a su gente orando de madrugada. Y el profeta Samuel llegó. Y el rey se presentó delante de él. Bendito seas tú. Como si nada hubiese pasado. Y el profeta le dijo, ¿qué has hecho? Y eso que yo oigo. Y ese bramido que yo oigo. Las vacas y los corderos engordados lo tiraron en medio porque el pecado salió a la luz. Y hay gente que juega con el pecado y se cree que el pecado no va a salir a la luz. Y el profeta le dijo, ¿qué es eso que yo oigo? Y ese camino, las ovejas cortas, las vacas cortas, eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera. Dios le dijo, termina todo. Pero él se quería quedar con lo bonito. Y hay cosas que se ven bonitas, pero a la larga te van a destituir de lo que Dios te puso. Oye la voz de Dios que te está hablando. Hay cosas que se ven bendiciones, hay cosas que se ven deseables, pero te van a quitar del reinado, de la posición donde Dios te puso. ¿Quién puede alabar a Dios? Pero el problema de Saúl no fue que fue desechado del reinado. ¿Saben cuál fue el problema más grande de Saúl? Pregúnteme cuál. Que dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó. Que me quiten el pastorado, que me quiten el ministerio, pero que el Espíritu de Dios no se vaya. Y hay gente que prefiere seguir reinando y el Espíritu de Dios se fue de él. Yo prefiero seguir sin ministerio, pero que el Espíritu esté conmigo, que la presencia esté conmigo, que la unción esté conmigo, que pueda alabar a Dios.
vuelta a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¡Qué mentiroso! Él no hizo eso. Él hizo todo lo contrario. Y se creía que el profeta no había visto todo lo que hizo. Y muchas veces sí nos pasa. Pensamos que Dios está jugando con el techo de allá arriba. O atendiendo otras cosas. No, Dios está pendiente a todo. El Salmo 139 dice: ¿a dónde iremos de su espíritu y a dónde iremos de su presencia? Dios está atento a todo lo que hacemos en el secreto. Dios está atento a todo lo que hacemos en lo oculto. Y Dios te está diciendo: hay un descuido. Arregle ese descuido. Arregle ese descuido. Arregle esa grieta. Siga alabando a Dios ahí. Samuel le dijo entonces: tú y ese bamido de ovejas y bamido de vaca, ¿qué es esto? Que yo oigo con mis oídos. Saúl le está diciendo al rey que cumplió con la tarea, pero el profeta le dice: ¿qué es eso que yo escucho? ¿Cuáles son esas ovejas? ¿Cuáles son esas vacas? ¿Sabe qué era eso? El pecado saliendo a la luz. Porque muchas veces queremos hacer las cosas en oculto y hay cosas que van a salir. Y tú dirás: que Dios más malo que me quiere en medio. No, lo que pasa es que Él te ama y Él no quiere que tú sigas haciendo las cosas que no le agradan. Y Él prefiere que las cosas salgan a la luz. ¿Sabes para qué? Para cuidarte, para levantarte, para arreglar ese descuido que hay en ti, para arreglar ese descuido que hay en tu vida y salga de esa vida que a Él no le agrada. ¿Cómo puede agradar a Dios? Voy rapidito. Adoramos Jehová. Voy rapidito. Otro más que se descuidó. ¿Quién fue? El rey David. Dice la Biblia textualmente que había un tiempo donde los reyes salían a la guerra, donde se supone que los reyes salieran a pelear. Pero ahora David, el rey de Israel, el papá de Salomón, escuche bien, se quedó en la casa paseándose. En el tiempo donde los reyes salían con su batallón a pelear, dice la Biblia que se quedó en el palacio dando vueltas. Y en una de esas puertas miró y vio una mujer que se estaba bañando. Yo no sé, porque la Biblia no describe, pero esta mujer tiene que haber sido hermosa para llamar la atención del rey. El diablo no te va a poner una fea que tú digas: Señor, te reprendo. Te va a poner una que tú te vas a tener que poner fin. Te va a poner uno, no como el barrigón que tú tienes en casa. Vamos. Te va a poner uno fuerte. Aleluya. Y dice la Biblia que el rey, paseándose por el palacio, vio a esta mujer. Diga conmigo: ¿qué problema? Porque se supone que él estuviera peleando. Y hay gente que en tiempo de guerra le da con quedarse en la casa. Mi amor, estás en guerra. Papito, estás en guerra. Arranca para la iglesia. Vamos. No te quedes dando vueltas en el palacio, que vas a ponerte a mirar lo que no quieres que mirar y te va a pasar igual que el rey. Y antes de la caída, Dios primero habla. Antes de la caída, Dios primero trae revelación. Y Dios le está diciendo: vamos a ver aquí. Deja de estar mirando lo que no tienes que mirar y métete para la guerra. En tiempo de guerra no te quedes en tu casa. En tiempo de guerra métete en el monte. En tiempo de guerra llama
oye, ten cuidado con lo que te toca. Santo. Aleluya. Dame con el cobo a mí. Tú sabes que yo soy. Dice la Biblia que esta mujer llamada Betsabé se estaba bañando. Y el rey descuidado cayó por la vista. Y esto lo llevó a un adulterio. Usted conoce la historia. Para resumir, terminó llegándose esa mujer. Usted sabe lo que le quiero decir. La cogió, la tomó. Ahora, esta mujer le salió el pecado a la luz. Hay gente que hace las cosas y se cree que Dios lo va. Tarde o temprano, o la vaca, o los bueyes, o la barriga, te va a tirar del medio. Ahora es para arreglar el disparate que había hecho, manda a buscar el marido de esta mujer. Y lo manda a buscar uno de sus mejores guerreros. Y le dice, vete para tu casa. Allí gana tu esposo, tú estás peleando mucho. Vete para allá que fiel al rey, no rey, estamos en guerra. Pero vete para tu casa, no rey, en estos momentos no podemos descuidar. Porque el rey lo que quería era que se llegara para sacarle el hijo. Eso está en la Biblia, hermano, y está hablando la palabra de Dios. Y eso no está escrito ahí para que lo dejemos, eso está escrito ahí para la enseñanza de cada uno de nosotros, para que no cometamos los errores que cometieron estos grandes hombres de Dios. Pues como el hombre no quería irse para la casa, escribió una carta para que lo metieran en un área del batallón donde se viera solo y lo mataran. ¿Qué pasó con este hombre? Lo mataron en la guerra. El rey dijo, gané, me quedé con la esposa. Pero Dios tenía un profeta. Hay gente que se cree que ganaron, pero Dios todavía tiene 7,000. Dios todavía tiene uno en el secreto que está viendo lo que tú haces. Ten cuidado, te dice el Señor. Ten cuidado. Un descuido lo llevó a un adulterio y a un asesinato. Eso pasa cuando nos descuidamos. Eso pasa cuando soltamos el espiritual y nos dejamos llevar por la corriente. Por eso comencé hablando del barco anclado, porque Dios está buscando una iglesia anclada en esta tarde. Iglesia, ¿usted cree que Dios lo levantó, lo limpió, lo sacó del punto de droga, lo sacó de donde lo sacó para que usted se pierda aquí? No, Dios no hace eso. Por eso es que trae estos mensajes, para que nosotros nos sacudamos, para que nosotros arreglemos nuestra vida, para que nosotros busquemos esa salvación. No es para que te moleste, no es porque quiere arrancarte la llaga, no, es porque Él quiere salvarte. Y para salvarte, tiene que decirte las cosas como son. Para salvarte, tiene que decirte que hay que soltar el pecado y hay que volver a la santidad de Dios. No, alguien que diga, esto es serio, ¿sabes? Mi iglesia, Dios vino a ver con todos nosotros. Y hay gente aquí que están a punto de caer. Hay gente que si no oye la voz de Dios hoy, mañana puede ser tarde. Y Dios te está diciendo, corrige ese descuido. Corrige ese descuido. Porque mañana puede ser tarde. Doy un aplauso a Dios. Mi iglesia, puesto cierto. Le traje 3 ejemplos. Pero le voy a concientizar para terminar. Los 3 ejemplos de hombres que se descuidaron, los 3 fueron reyes. ¿No se han dado cuenta de eso? Los 3 fueron reyes. Y si esto le pasó a un rey, imagínense nosotros, como dice el pastor Héctor Mercado, que somos unos chinitos ante otros. Porque aquí no podemos descuidarnos. La Biblia dice que el que crea estar firme,
Espere que no caiga. Yo no estoy hablando esto porque yo estoy más firme que usted. Yo también estoy en el banco y tengo que tirar adelante. Porque hay predicadores que se bajan de la predicación, pero yo también estoy dentro de la predicación. Aquí yo puedo hablar con cada uno de nosotros. O arreglamos el problema, o las consecuencias van a salir a la luz, o